¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 186 y en esta ocasión hablaremos de Arsène Lupin, Caballero Ladrón, de Maurice Leblanc. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Necesito unas vacaciones. Eso no tiene nada que ver con el tema de la semana, pero quería decirlo antes de cualquier otra cosa. Aunque, de hecho, el libro del que hablaremos en esta ocasión inicia con unas vacaciones, pero no es el tema central. Es una entre muchas aventuras de su protagonista, que, como otros personajes de la literatura, se ha convertido en un ícono de la cultura popular por ser la manifestación más sobresaliente del criminal de alta sociedad, que usa su inteligencia, clase y elegancia como armas para salirse con la suya, en lugar de la violencia y la brutalidad. Estamos hablando del libro Arsène Lupin, Caballero Ladrón, del escritor francés Maurice Leblanc, publicado originalmente en 1907. Este libro compila 9 historias diferentes publicadas previamente con Arsène Lupin como protagonista desde 1905 hasta 1907. Este personaje en su momento gozó de una gran popularidad y se convirtió en un favorito de los lectores, que disfrutaban de sus audaces aventuras. En total se publicaron 25 libros con Arsène Lupin como protagonista. Esto ocurrió hasta 1941, fecha en la que muere el autor, y uno de estos libros fue publicado de manera póstuma. Si conoces alguna historia de un ladrón de guante blanco que parece robar más porque es un desafío que porque necesita enriquecerse, puedes estar casi seguro que hay un poco de inspiración en ese personaje de Arsène Lupin, el protagonista de este libro. De hecho, yo conocí a este personaje gracias a una película inspirada en él, El Castillo de Cagliostro, una película del manga y anime Lupin III, que sí, como el nombre indica, se supone que este Lupin III es descendiente de Lupin, que también se dedica a ser ladrón como su antecesor, y el castillo titular de esta película hace referencia a una aventura de su antecesor. Pero ya estamos entrando en muchos detalles, así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia empieza, como ya mencionábamos, con unas vacaciones. Unas muy elegantes vacaciones en un crucero. Todos los pasajeros del crucero son personas de cierta categoría social, y en particular los que se encuentran en primera clase pertenecen a la alta sociedad. Son de diferentes partes del mundo y muchos tienen grandes fortunas a sus nombres. Se encuentran en ese momento viajando a América desde Europa. Bernard D'Andresi, nuestro narrador, siempre acompañado de su cámara para documentar sus viajes, nos cuenta cómo en este viaje, un día, mientras caía una tormenta terrible que ha obligado a todos los pasajeros del crucero a reunirse, les llega un telegrama. El telegrama dice: Arsène Lupin está a bordo de su barco, en primera clase. Es de cabello claro, tiene una herida en el antebrazo derecho, está viajando bajo el alias de R, y eso es todo lo que se escucha. Un relámpago interrumpe la comunicación y nadie sabe cuál es el nombre con el que está viajando Arsène Lupin, famoso ladrón francés, del cual se cuentan innumerables historias sobre los osados robos en los que ha participado. Lupin es también famoso por ser todo un caballero, un hombre galante y distinguido, lo cual ha creado a su alrededor un aura de misterio, la cual él mismo disfruta y también cultiva. Lupin es famoso por robar exclusivamente las residencias más adineradas y lujosas del mundo, llevándose objetos de altísimo valor, generalmente obras de arte. Es un ladrón tan refinado que en alguna ocasión ha entrado a una casa fuertemente vigilada solo para irse con las manos vacías, dejando, eso sí, una nota al dueño de la casa, informándole que regresará solo cuando los objetos de arte que tiene en su posesión sean auténticos y no imitaciones. Lupin es también un maestro del disfraz. Es capaz de ocultar su identidad verdadera debajo de maquillaje, modificaciones a su voz, a su postura y una habilidad incomparable para la actuación. Sin duda, se encuentra en el crucero con la intención de robar a alguno de los ricos tripulantes de algo muy valioso en su poder.
Aunque el telegrama recibido haya dado una descripción de Lupin, es imposible saber qué aspecto tomaría. Podría ser cualquier persona, siempre y cuando su nombre empiece con la letra R. Los pasajeros empiezan a inquietarse. Aún falta una semana para llegar a América, así que hasta que se encuentren en su destino, Lupin está más o menos libre de hacer lo que se le antoje en alta mar. Molly Underwood, una de las pasajeras, comienza a entablar amistad con D'Andresi, nuestro narrador, que al parecer es buen amigo del capitán del barco. Miss Molly, como es conocida, entra en conversaciones con D'Andresi, y ambos empiezan a tratar de averiguar quién podría ser Lupin disfrazado. Sabiendo el alias que ha asumido, empiezan a recorrer los nombres de los pasajeros en el barco, que tienen un apellido que inicie con la letra R. Pero ninguno de ellos cumple con la descripción. O son personas que Miss Molly ya conoce de tiempo atrás y no podrían ser Lupin. Pero en el proceso, algunos pasajeros son acusados de ser Lupin, a lo cual reaccionan de diferentes maneras. Algunos indignados, otros divertidos, pero ninguno de ellos resulta serlo. Incluso empiezan a dudar de que en verdad el famoso ladrón francés se encuentre entre ellos. Pero mientras todo esto ocurre, una de las pasajeras, Lady Gerland, empieza a gritar. Sus joyas han sido robadas. Y no ha sido un robo ordinario. El ladrón se ha llevado solo las piezas más exquisitas de la colección de joyas de Lady Gerland, dejando de lado aquellas piezas de menor valor. Sin duda, solo un ladrón como Lupin sería capaz de hacer algo así, en especial porque el robo ha ocurrido a plena luz del día, con todos los pasajeros circulando libremente por el barco. Y tampoco es un botín fácil de ocultar. Lo que ha robado Lupin es tan abundante que requeriría de un escondite con un espacio más o menos considerable. Todo esto resulta en el arresto de uno de los pasajeros, uno que correspondía con casi toda la descripción dada del disfraz de Lupin. Sin embargo, después de ser interrogado y de que sus papeles son cotejados con registros oficiales, resulta ser completamente inocente. Ahora, no solamente está el misterio de quién es Lupin, sino también el misterio de dónde ha escondido las joyas robadas. Lady Gerland ofrece una recompensa de 10,000 francos a quien revele la identidad de Lupin, y el hombre acusado injustamente ofrece también una recompensa y jura venganza. Nuestro narrador, mientras tanto, empieza a tener algo más que una amistad con Miss Molly, pues ambos congenian mucho y aunque el peligro se siente a su alrededor, eso no evita que se sientan atraídos uno por el otro. Poco después ocurre otro robo, solo para que lo robado aparezca poco después en un lugar improbable pero muy visible. Lupin parece estar jugando con la tripulación del crucero. Y esto se hace más evidente cuando el hombre acusado de ser Lupin y que ha jurado vengarse de él, es también víctima de un robo. Lo encuentran atado, amordazado y con la cabeza cubierta, acompañado de una nota de agradecimiento firmada por Lupin, pues le ha robado los 10,000 francos que ofrecía de recompensa por él. Así, las travesuras de Lupin continúan durante el viaje hasta que por fin el crucero llega a América. Nuestro narrador y Miss Nelly se encuentran platicando los dos solos, como ya es costumbre, cuando esto pasa. Están en eso cuando D'Andresi le señala a Miss Nelly a un hombre que está revisando a los pasajeros con una mirada atenta mientras desembarcan. Ese hombre es el detective Ganimard, el rival acérrimo del Lupin, que le ha seguido la pista por mucho tiempo y no descansará hasta capturarlo. No ha tenido éxito, pero esta vez tiene una ventaja. Él conoce el nombre con el cual Lupin se está escondiendo. Miss Molly se emociona al escuchar esto, pero D'Andresi le pide que le tome una foto con su cámara a algunos pasajeros mientras él hace algunas cosas y está preparándose para desembarcar. En ese momento, Ganimard se acerca a nuestro narrador y lo saluda usando su nombre, Arsène Lupin. D'Andresi es en realidad el nombre de una persona que murió hace muchos años en Macedonia. Aunque nuestro narrador intenta defender su inocencia, Ganimard es implacable. Revela que el telegrama que recibieron en el crucero fue un engaño pensado para confundir a los tripulantes del barco, y cuando D'Andresi está a punto de dejar a Ganimard hablando solo, el detective le da un rápido golpe en el antebrazo. Esto revela la herida de Lupin, la única parte auténtica del telegrama recibido.
El caballero ladrón ha estado a la vista de todos sin que nadie lo sospechara. Y ahora, por fin, Ganimard lo ha arrestado y lo llevará a prisión. Pero, ¿qué pasó con las cosas que robó Lupin? Mientras Miss Molly ve ocurrir el arresto de Arsène Lupin, de aquel que ella pensaba que era de Andresi, este le lanza una mirada a la cámara que ella está sosteniendo. Ella entiende la mirada. Se da cuenta de que es allí donde han sido escondidas las cosas robadas. Lupin piensa que ella le va a ser leal y le entregará, después y en privado, la cámara que contiene todo lo que se ha robado, de modo que su arresto no sea en vano. Sin embargo, para su sorpresa, Miss Molly deja caer la cámara en el mar, en el espacio entre el muelle y el barco, dejando perdida todas las cosas que tenía allá adentro para siempre. Y esto lo hace con una expresión de decepción. Es así como Arsène Lupin es finalmente encarcelado. Pero esto no será ningún obstáculo para que siga cometiendo robos imposibles. ¿Qué pasará con Lupin en prisión? ¿Cómo es posible que siga con su carrera criminal, incluso estando arrestado? ¿Y quién es realmente este caballero ladrón? Eso lo descubrirás leyendo Arsène Lupin, Caballero Ladrón de Maurice Leblanc. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Creo que lo primero y más importante de este libro es la sensación de aventura que comunica. Puede parecer un poco raro decirlo, pero terminas encariñándote con el personaje de Arsène Lupin. Sí, es una persona mentirosa, es un ladrón, tiende a traicionar a los demás, es frío y calculador, pero tiene muchísimo carisma. Y además, más adelante dentro del libro nos damos cuenta que muchas de sus víctimas no son para nada mejores personas que Lupin, sino todo lo contrario. De hecho, podríamos decir que en este libro Lupin no es tanto un villano que tiene la posición de ser nuestro punto de vista como protagonista, sino que más bien es una especie de antihéroe, que de cierta forma pone balance en las cosas a pesar de que todo lo hace por beneficio propio. Por supuesto, esta primera historia de la que ya hemos hablado, toda completa, nos muestra la manera tan ingeniosa en la que Lupin opera. Y es una manera muy atrevida de hacer las cosas. Por supuesto, recuerda que estas historias están situadas a principios del siglo XX. Aún no existía toda la tecnología y la información no fluía con la rapidez que lo hace ahora. Imaginarnos en el año 2018 que una persona pudiera esconderse porque nadie sabe exactamente cómo es su rostro, no suena un tanto imposible. Pero en esa época era algo que podría ocurrir. Si una persona era cuidadosa, podría pasarse la vida sin que existieran fotografías o retratos de ella, pudiendo ocultarse en público fácilmente. Pero esto no es lo único audaz que hace nuestro protagonista. Hay algunos robos en los que participa estando dentro de prisión, como ya lo anticipábamos un poco. Y parte de la diversión de leer este libro no está tanto en saber si Lupin va a lograr o no va a lograr cometer un robo. Generalmente tiene éxito, sino más bien está en descubrir cómo es que lo ha logrado. Tal vez hayas visto en televisión alguno de estos shows de misterio que tratan de un caso que tiene que resolver un equipo de expertos. Y al principio del programa de televisión vemos el crimen que ha ocurrido. No se nos oculta quién es el culpable. Lo interesante allí está en descubrir cómo fue que logró cometer ese crimen y cómo logró salirse con la suya hasta que los protagonistas lo descubren y lo capturan. Claro que en este libro, Lupin, aunque es capturado, de todas maneras se sale con la suya. Esto tiene algo de encanto, hace que te pongas del lado de un personaje al cual naturalmente no apoyarías, porque sabemos que el crimen es malo, que nunca paga y que las personas que cometen actos de este tipo deben ser castigadas. Pero con Lupin a veces sientes como si se mereciera tener éxito. Después de todo, aunque a veces parece que está alardeando de que va a poder hacer algo que en apariencia no podría realizarse, la verdad es que termina consiguiéndolo, y nosotros, los lectores y las lectoras, terminamos leyendo con mucho interés cómo fue que lo logró,
cómo es que el autor fue colocando ciertos elementos en las historias que le dan sentido a la resolución, para que ésta no se sienta forzada, artificial, o que se sacó de la manga un final en el cual gana Lupin a pesar de que esto no tenga ninguna lógica. Esto es un mérito del autor. De alguna manera nos hace creíble que las cosas que hace el protagonista de las 9 historias que aparecen en este libro pudieran parecer verosímiles, en la medida de lo que esto es razonable, claro está, lo cual se vuelve aún más interesante por la variedad de historias que nos cuentan. Es decir, empezamos con la historia en la que Lupin es llevado a la cárcel. Esta es una manera muy inusual de empezar la historia de un protagonista que supuestamente es un criminal maestro, siendo capturado. Pero este es solamente el pretexto para que tengamos aventuras muy inusuales y originales, incluso casi 100 años después de que estas historias fueron escritas por primera vez, se sienten frescas, y al menos en mi caso me mantuvieron muy interesado. A esto ayuda, por supuesto, el estilo del escritor, que es ágil, fácil de leer, muy accesible. De hecho, diría que este es un libro bastante apropiado para lectores más jóvenes. No es uno que cueste muchísimo trabajo leer por lo intrincado de la prosa o porque requiere que el lector o la lectora conozcan muchos antecedentes de la literatura universal. Es más bien un libro que empiezas a leer y empiezas a disfrutar fácilmente. A esto, además, ayuda a que hay muchas sorpresas genuinas a lo largo de la historia. Los desenlaces de los casos en los cuales se ve envuelto Lupin, como ya dijimos, son lo suficientemente satisfactorios para que no te sientas defraudado o defraudada. Todas estas historias tienen un toque de humor irónico que le da mucha personalidad a Lupin. A veces, como ya hemos visto, él es el mismo narrador de la historia y sus observaciones tienden a ser bastante agudas y a mofarse de las personas que están tratando de capturarlo o que son sus víctimas. A veces es otro el observador, pero de todas maneras en las acciones de Lupin se ve cierto sentido del humor, más bien juguetón, así que aunque estas sean historias de crimen, resultan ser bastante amenas. Ah, y además, hasta aparece un famoso detective inglés, probablemente el más famoso de todos, para enfrentar a Lupin. Por último, este libro pertenece al dominio público, por lo tanto es posible descargarlo de manera completamente legal y sin costo desde Internet. Dejaré un enlace a una versión de este libro en la descripción de este episodio. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? En primer lugar, se puede sentir un poco anticuado. Ciertamente es un producto de su época, así que nos vamos a encontrar con muchos estereotipos. Desde la imagen que tienen a los ojos de los demás las personas de la alta sociedad, las motivaciones que tiene una persona para cometer un crimen, el rol de las mujeres en el mundo y así muchas cosas más. Aunque yo disfruté de las historias que cuenta este libro, la verdad es que si eres aficionado o aficionada al género, probablemente te resulten bastante familiares. Ya lo dijimos, Arsène Lupin es el precursor de muchos otros personajes similares, por lo tanto quizás no te encuentres nada nuevo que llame tu atención poderosamente. Eso tenlo en cuenta. También algunos giros de la trama no son tan convincentes. El autor hace su mejor esfuerzo para que suspendas tu incredulidad y te creas que lo que te acaba de contar es plausible, pero a veces llega a rayar en el extremo en esto, sobre todo si eres una persona muy exigente que quiere en sus misterios la máxima verosimilitud. Esto es parte del encanto del género, pero puede hacer que te sientas insatisfecho o insatisfecha y termines por no involucrarte del todo con lo que te está siendo contado. Esto también tenlo en cuenta. Así que, en resumen, ¿recomendaría Arsène Lupin, Caballero Ladrón de Maurice Leblanc? Sí, por supuesto. Este es un libro sencillo que no busca más que contarnos historias llenas de aventura, acción, misterio e intriga, lo cual logra perfectamente.
Arsène Lupin es un personaje muy memorable que ha codificado el arquetipo del caballero ladrón. Además que tiene un poco más de complejidad de lo que aparenta en un principio. Definitivamente este es el tipo de lectura ideal si lo que buscas es distraerte con historias emocionantes e ingeniosas, aunque no aborden temas profundos ni complejos. Es un libro muy recomendable. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, Arsène Lupin, Caballero Ladrón, de Maurice Leblanc. Ahora, la parte final del podcast. Como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura, que cada mes, a través de patreon.com/alaventura, ayudan a que este podcast continúe. A todos ellos y a todas ellas, muchísimas gracias. Hacen posible A la Aventura, lo cual, insisto, les agradezco muchísimo. Si tú quieres saber cómo puedes ayudar a la aventura, visita este enlace, patreon.com/alaaventura. Este enlace lo encuentras en alaaventura.net, donde también te puedes encontrar en alaaventura.net/libros los enlaces para que compres en Amazon México los libros de los que hemos hablado en este podcast. Así también, con tu compra, ayudas a que este proyecto continúe. Y esta semana sí hubo podcast, la semana pasada no hubo podcast, porque parece que la mitad del año es la más pesada en mi trabajo. Ya tenía casi listo este episodio el lunes pasado, pero no tuve ninguna energía para poder grabarlo ni ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. Y cuando ya me sentí un poco más recuperado, ya era prácticamente este lunes, así que preferí esperar. Así que una disculpa por eso y muchas gracias por tu paciencia y seguir escuchando. Si llegaste a esta parte del episodio es que has escuchado todo lo anterior. O te saltas directamente al final del episodio, lo cual es algo que no sé si alguna persona en realidad haga. Y además, en este libro, a pesar de que es un libro en francés, realmente no tuve tanta dificultad para pronunciar nombres, porque ni siquiera intenté pronunciar la R francesa. Eso ayudó muchísimo. Y además, esta vez tenemos algunos saludos para las personas que escuchan este podcast. Hay saludos para Arlet J, @Elena_Aline en Twitter, para Yaneli Calcido, @Yaneli Calcido. También saludos para Juan Rodolfo Huitrón, @Uy1Juan, a quien le agradezco muchísimo todos sus comentarios y los leo con mucho gusto. También saludos para Karel Cornejo, @Karel_XD, a quien también me da mucho gusto leer, aunque tiende siempre a recordarme aquellos libros en los que no estamos de acuerdo en nuestras opiniones. Lo cual está bastante bien porque es un recordatorio de que cuando se trata de libros hay para todos los gustos. Y también le debo saludos seguramente a muchas otras personas. Si tú me has dejado alguna mención en Twitter, en Facebook o por correo electrónico, ten la seguridad de que todas las menciones, todas las recomendaciones, las sugerencias y las observaciones que haces las leo. No siempre tengo la oportunidad de contestar, por lo menos no oportunamente, pero ten la seguridad de que tomo muy en cuenta cada comentario que recibo. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, pues puedes visitar alaaventura.net. Allí se encuentran muy fácil los enlaces para que te pongas en contacto a través de Twitter, de Facebook, de correo electrónico o incluso en comentarios directamente en alaaventura.net. Allí también están los enlaces para que te suscribas al podcast y lo recibas automáticamente en tu teléfono, computadora, tablet o cualquier dispositivo. No importa si es Windows, si es de Apple, si es un Android. Incluso puedes suscribirte a través de Spotify. Todo eso te lo encuentras en alaaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda que hay personas como Lupin para las cuales es una pena que no sean personas honestas. Hasta la próxima.